con el presidente. Por ejemplo, profesor, en Ancash se dio una rebelión en Ancash, ¿no? De un grupo de indígenas, ¿no? De pobladores de Ancash, ¿ya? Que es conocida como la rebelión de Atusparia. Atusparia fue uno de los líderes de esta rebelión, ¿no? Indígena, donde protestaron, pues, ¿no? Contra el presidente. ¿Por qué protestaban contra el presidente? Porque acuérdate que él se había rendido contra Chile, ¿no? En la guerra con Chile él se rindió en plena guerra. Entonces, chicos, es por eso que la gente no estaba de acuerdo con él, ¿no? Sin embargo, el gobierno reprimió fuertemente estas protestas, ¿no? A todos los que salían a marchar, a quejarse, a querer votar al presidente, salió el ejército y los asesinó, básicamente, ¿no? Mató un montón de pobladores, ¿no? Cualquiera que se rebelaba lo mataban, ¿no? Y murió este líder Atusparia, ¿no? Murió este líder Atusparia, que era el que dirigía esta rebelión para sacar al presidente Miguel Iglesias, así que el presidente Miguel Iglesias se salvó de esa rebelión. Pero también, profesor, acuérdate que Miguel Iglesias tenía un gran enemigo, ¿no? Un gran enemigo, alguien que lo odiaba pero hacía muerte, ¿no? Que no estaba de acuerdo con Iglesias. ¿Quién era este señor que se oponía completamente a Miguel Iglesias? ¿Te acuerdas o no? Lo hemos hablado en clases anteriores. ¿Quién era el que, aquí está su foto? Andrés Avelino Cáceres, chicos. Andrés Avelino Cáceres fue uno de sus principales opositores, chicos, ¿ya? Principales opositores. ¿Por qué, profesor? Porque Andrés Avelino Cáceres no quería rendirse, él no estaba de acuerdo con rendirse. Andrés Avelino Cáceres quería seguir luchando contra Chile para derrotar a los chilenos, ¿no? Y Miguel Iglesias se rindió. Es así que ocurre un famoso enfrentamiento, ¿no? Fue una guerra civil que ocurrió en esta época, ¿no? Liderada por Andrés, el pueblo se levantó, liderada por Andrés Alieno Cáceres, y se enfrentó al gobierno, ¿no? Entonces, en una ciudad llamada Guaripampa, ocurrió la famosa Guaripampeada. La Guaripampeada fue una batalla que se dio entre los seguidores de Cáceres y los seguidores de Iglesias, y ganaron los seguidores de Cáceres en esta batalla, en este enfrentamiento que se dio la Guaripampeada. Entonces, chicos, debido a eso, el presidente Miguel Iglesias renunció y se fue del gobierno, ¿correcto? Acabó el gobierno de Miguel Iglesias. Y entró al poder Andrés Avelino Cáceres. Entró al poder Andrés Avelino Cáceres. Su gobierno duró 5 años, de 1885 a 1890. Recordemos, chicos, que Cáceres había sido pues el máximo héroe de la guerra del Pacífico, ¿no? Uno de los pocos héroes que todavía seguían vivos, ¿no? Porque Miguel Grau había muerto, Bolognesi había muerto, ¿no? Casi los demás militares así conocidos, ¿no? Habían muerto en la guerra, pero Andrés Avelino Cáceres era uno de los pocos que quedó vivo en esta guerra, ¿no? Victorioso y vivo. Así que entró al gobierno con gran expectativa, la gente lo quería mucho a Cáceres, ¿sí? La gente estaba muy contenta, sobre todo los indígenas, sobre todo los pobladores del pueblo, ¿no? El pueblo, la gente común y corriente lo quería a Cáceres. Pero, profesor, había un gran problema en el Perú. ¿Cuál era ese problema en el Perú, chicos? La falta de recursos debido a la deuda externa. El Perú estaba recontra endeudado con Inglaterra, recontra endeudado con Inglaterra. Entonces el Perú tenía muchas deudas. ¿Qué cosa hizo Cáceres para tratar de remediar esta situación? Primero, austeridad en los gastos. Cuando hablamos de austeridad, o sea, redujo los gastos. ¿Sí? Tratar de gastar menos porque estamos endeudados, ¿no? Tú cuando estás endeudado no puedes gastar la misma plata que gastabas antes, ¿no? Tienes que bajar tus gastos, ¿no? Comprar menos cosas. También se dio una reducción de empleos y de sus remuneraciones. O sea, profesor, se dio una fuerte reducción, la gente se quedó sin trabajo y los sueldos bajaron, ¿no? Es propio de toda crisis, ¿no? Cuando hay una crisis económica, lo primero que empieza a pasar es que se pierden empleos, ¿no? Mucha gente despide a los trabajadores, ¿no? Porque no hay cómo pagarle, ¿no? Y si lo contratas, lo vas a contratar con un sueldo más bajo, ¿no? Porque no hay cómo pagar, porque estamos en crisis económica.
Entonces, chicos, estos fueron los principales problemas que afrontó Cáceres, por lo menos principales problemas económicos. ¿Qué cosa, a ver, algo más que te puedo comentar del gobierno de Cáceres? Por ejemplo, en su gobierno de Cáceres se creó el Banco Italiano, el Banco Italiano. Y te comento, este banco italiano hasta la actualidad sigue funcionando en el Perú, pero ya no se conoce como Banco Italiano, le han cambiado de nombre. ¿Sabes qué banco es ese? A ver, ¿qué banco crees que sea un banco que funciona hasta la actualidad y que antes se llamaba Banco Italiano? ¿Mm? A ver, dime, ¿qué banco crees que sea? Vamos, dame tus alternativas. ¿Cómo? El banco, Chincha. Banco Pichincha, no, el Banco Pichincha es un banco de Ecuador que recién está entrando al Perú, más bien. Antes no había Banco Pichincha, recién el Banco Ecuatoriano ha entrado al Perú. Pero el Banco Italiano, chicos, ahora se llama el BCP, el Banco de Crédito del Perú, se fundó en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Mira, hace más de 100 años que tiene el Banco de Crédito. Lógicamente que al comienzo no se llamaba BCP, sino se llamaba Banco Italiano. ¿Listo? ¿Qué más pasó en su gobierno, profesor? Se, se empezó a crear o a utilizar, se utilizó la de plata, la libra de plata. O sea, la moneda, así como eres el sol, ¿no? El nuevo sol, en ese tiempo la moneda peruana era la libra de plata, era una moneda, ojo, esto es una moneda, ¿no? No se llamaba sol, no se llamaba dólar, sino se llamaba moneda. ¿Y por qué libra, profesor? Libra, es que libra era también la moneda de Inglaterra, ¿no? Y en esas épocas Inglaterra era el país más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, como su moneda se llamaba libra inglesa, acá también le pusieron, la libra esterlina se llamaba, acá también le pusieron la libra de plata, ¿no? Se copiaron el nombre de la moneda de Inglaterra. ¿Correcto, chicos? Entonces se creó la moneda, ¿no? Ahora, esta moneda, chicos, en la antigüedad era la libra de plata, porque esa moneda estaba hecha con plata, con el mineral de plata, ¿correcto? Esa moneda tenía plata. No es como las monedas de ahora, ¿no? Yo ya te he comentado eso. Las monedas de ahora están hechas de un mineral que no tiene valor, ¿no? A ver, tú tu moneda de 5 soles, véndelo a ver al chatarrero. ¿Te va a pagar más de 5 soles o menos de 5 soles? Menos, ¿no? Él lo va a pesar y va a decir, esto no pesa nada, ¿no? En cambio, en ese tiempo, las monedas tenían plata y su valor de esa moneda se respaldaba en el mismo mineral que tenía, ¿no? Porque tú estabas vendiendo plata pura, básicamente, en esa moneda. No pura, ¿no? Pero había ciertos niveles de plata en la moneda. Eso también se dio en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Por último, chicos, algo importante que se restableció, ya, se restableció la famosa contribución indígena, restableció la contribución indígena. ¿Quién se acuerda qué cosa es la contribución indígena, chicos? ¿Alguien se acuerda? Contribución indígena. A ver, ¿qué cosa era esta famosa contribución indígena, chicos? ¿Alguien que me diga, por favor? Contribución indígena. ¿Alguien sabe? ¿Nadie se acuerda? Profesor, la contribución indígena era un impuesto, pues, era un impuesto. Lo que antes se llamaba el tributo indígena. Lo que antes se llamaba el tributo indígena, Cáceres lo volvió a restablecer. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué Cáceres tuvo que volver a cobrar el famoso tributo indígena? Profesor, porque acuérdate que el Perú no tenía dinero, el Perú no tenía plata, no había plata, estaba todo destrozado. Así que, para que el gobierno tenga algo de plata, Cáceres dijo, vamos a volver a cobrar el tributo indígena. Pero no le llamó tributo indígena, sino contribución. No, esto se llamó la contribución personal, no se llamó contribución indígena, me estoy equivocando. Se llamó contribución personal, así se llamó, ¿no? Contribución personal. Pero acá había un problema, profesor. ¿Cuál fue ese problema? Que esta contribución personal, este tributo, este impuesto,
lo pagaban solamente los indígenas. Solamente los indígenas tenían que pagar este impuesto. O sea, profesor, la gente rica no pagaba. No, la gente rica no pagaba. Solamente los indígenas pagaban. ¿Y eso qué cosa hizo? Eso ocasionó que el pueblo, las masas, los indígenas, los campesinos, lo empiecen a ver mal a Cáceres, ¿no? Y ya no lo querían a Cáceres por culpa de esta contribución personal. Pero en sí no había mucha otra opción, ¿no? Tenía que el gobierno, para sobrevivir, el gobierno tiene que cobrar impuestos, ¿no? Si no cobra impuestos, el gobierno no tendría plata, ¿no? Entonces, es por esto que Cáceres empieza a perder apoyo de la gente, ¿no? Y la gente ya no lo quería. Antes decían el país a Cáceres, ¿no? El héroe de la guerra, ¿no? Cuando les empezó a cobrar la contribución personal, la gente ya dijo, no, no, este pato es malo, es abusivo, nos cobra, ¿cómo nos va a cobrar a nosotros, no? Y la gente ya no lo quiso. Ahora, lo más resaltante, chicos, lo más resaltante del gobierno de Cáceres es que Cáceres firmó el contrato Grace. Ojo, el contrato Grace. Acuérdate, profesor, ¿qué cosa es el contrato Grace? Es un contrato que firmó el gobierno del Perú, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, con un empresario europeo llamado Miguel Grace. Miguel Grace era un empresario europeo, ¿ya? Que tenía mucho dinero, que firmó el contrato con el Perú, con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Profesor, ¿y por qué Cáceres tuvo que firmar este gobierno? Como teníamos tanta deuda externa, ningún país ya nos quería prestar dinero, el gobierno no sabía cómo sacar plata. Entonces Cáceres buscó una empresa, un empresario que tenga mucho dinero que nos ayude a pagar la deuda externa. Y Miguel Grace dijo, ya, muy bien, Perú, yo les voy a pagar su deuda externa. Yo lo pago, yo tengo plata. Y este señor pagó la deuda externa del Perú. O bueno, intentó pagarla por lo menos. ¿Correcto? Profesor, ¿tan bueno era este señor? No, no es que lo hacía de bueno. No es que lo pagó ya, gracias, porque los quiero a los peruanos. No, 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 no. Esto era un negocio, es un contrato. ¿Y qué consistía el contrato, profesor? El gobierno peruano le cedía a Miguel Grace, a su empresa, a la empresa Grace, le cedía todos los ferrocarriles del Perú por 66 años, ¿correcto? También el gobierno del Perú le iba a dar 3 millones de toneladas de guano. También el gobierno de Perú le iba a dar la libre navegación por el lago Titicaca. Y el gobierno del Perú iba a pagar 33 mensualidades, ¿ya? De 80.000 libras esterlinas. O sea, mensual el Perú iba a pagar 80.000 libras esterlinas a esta empresa Grace. Pero a cambio, este señor Grace iba a pagar la deuda externa. Profesor, muchos lo critican a Andrés Avelino Cáceres por haber firmado este contrato. Muchos dicen, no, ¿cómo va a darle a una empresa extranjera los ferrocarriles por 66 años, las del guano, ¿no? ¿Cómo le va a dar todo eso? Está regalando el Perú, dicen muchos. Pero chicos, si somos realistas, ¿qué más podía hacer el Perú? A ver, ¿de dónde iba a sacar plata si el Perú estaba destrozado? No había otra opción. En sí, esta medida que tomó Andrés Avelino Cáceres, a pesar de que fue muy criticada, si lo analizamos fríamente, era una de las pocas opciones que tenía. Y es por eso que yo particularmente considero que esta fue una buena opción. Fue lo correcto. ¿Correcto? Fue lo correcto. Para mí, hay muchos que critican, ¿no? Y dicen, no, que cómo le va a dar. Pero ahora, los ferrocarriles, chicos, o sea, todos los trenes, ¿ya? Acuérdate que cuando terminó la guerra con Chile, no es que le dio pues todos los trenes y todas las rieles estaban hechas, ¿no? Muchos ferrocarriles del Perú, que el Perú había empezado a construir en la época del Guano, en la prosperidad falaz, estos ferrocarriles estaban incompletos. Por ejemplo, el ferrocarril de Lima a Loroya todavía no llegaba hasta Loroya, faltaba un tramo todavía. Ahora, en la guerra con Chile, los chilenos habían destrozado las locomotoras. O sea, profesor, que a esta empresa Grace le dimos las rieles, pero no completas, y con muchas locomotoras destrozadas. O sea, ni siquiera habían los vagones, los trenes, no había eso. ¿Correcto, chicos? Entonces, esta fue una opción
que tomó Andrés Avelino Cáceres, que para muchos es muy cuestionada, muchos no están de acuerdo y otros piensan que sí, ¿no? Que fue lo mejor que pudo hacer, ¿no? Porque gracias a que este señor empezó a pagar la deuda externa, otra vez, otra vez Inglaterra nos empezó a prestar plata. Otra vez Inglaterra nos empezó a prestar plata gracias a que Miguel Grace pagó la deuda externa. Entonces, en sí fue positivo este contrato Grace. ¿Ya? También en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, chicos, se creó la Peruvian Corporation. ¿Ya? O mejor dicho, no se creó, vino, porque esta es una empresa extranjera que vino al Perú, la Peruvian Corporation. Y esta Peruvian Corporation, por ejemplo, fue la empresa que terminó de construir el ferrocarril de Lima a Loroya, ¿no? Los rieles de Lima a Loroya. ¿Listo, chicos? Ahora, profesor, cuando Cáceres termina su gobierno en 1890, Cáceres sale con una baja popularidad. La gente no lo quería a Cáceres, estaba en desacuerdo con Cáceres, prácticamente lo odiaban a Cáceres. ¿Por qué, profesor, lo odiaban a Cáceres? Por este famoso impuesto, este tributo, ¿no? Llamado la contribución personal. La gente no lo quería a nuestro amigo Andrés Avelino Cáceres. Así que terminó su gobierno muy odiado por la gente. El pueblo ya no estaba a favor de Cáceres. ¿Quién entró después? Entró al gobierno Remigio Morales Bermúdez. Entró en el año 1890 y su gobierno solamente duró 4 años, profesor. Profesor, ¿por qué él duró 4 años? Sí, mira, el otro gobierno de Cáceres duró 5 años. En esa época los gobiernos duraban 5 años, igual que ahorita. ¿Y por qué, profesor, él solamente 4 años? Porque él murió poco antes de culminar su gobierno. Le faltaba un añito y falleció en el año 1894. Remigio Morales Bermúdez también era un militar, por eso estamos hablando de la época de los militares acá, chicos, época de los militares, segundo militarismo. ¿Qué leyes se dieron en su gobierno de Morales Bermúdez? La ley de protección de la industria minera, la ley de elecciones municipales y la ley de habeas corpus. Esta ley de habeas corpus es muy importante porque hasta la fecha se mantiene. Este habeas corpus, chicos, permite que si, por ejemplo, a un ciudadano lo detienen de una manera injustificada, o sea, de una manera injusta, sin la orden de un juez, tú pides un habeas corpus para que te liberen. Porque a ti nadie te puede detener si no existe una orden del juez, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a ti la policía te captura un día en la calle y te meten preso, ¿no? O te meten en la carceleta ahí? Tú al toque pides tu habeas corpus para que te liberen, ¿no? Porque mientras no haya una orden del juez, no te pueden detener, ¿correcto? ¿Qué más pasó en este gobierno? Se firmó un tratado con Ecuador, el famoso tratado García Herrera. Es un tratado de límites donde íbamos definiendo ya nuestros límites entre Perú y Ecuador. Pero, profesor, ocurrió un pequeño problema. Morales Bermúdez, chicos, Remigio Morales Bermúdez, era amigo, era seguidor de Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. Y ahora, pues, ¿quién era el enemigo de Andrés Avelino Cáceres? Nicolás de Piérola. Este señor Nicolás de Piérola fue el opositor, el enemigo de Cáceres. Y como él era del partido de Cáceres, Nicolás de Piérola se enfrenta al gobierno para querer sacarlo del gobierno a Morales Bermúdez. Entonces, profesor, acá ocurre un problema entre Nicolás de Piérola, que era del Partido Demócrata, y ahora, Nicolás de Piérola, que era del Partido Demócrata, se juntó con los que antes habían sido sus enemigos, con el Partido Civil, ¿no? Son dos partidos, ¿no? Dos partidos. Imagínate acá el Partido Civil, a ver, imagínate nomás, para que sepas, mira, cómo eran antes, ¿no? Imagínate que el Partido Civil son el lápiz, ya está el lápiz. Profesor, y el Partido Demócrata, que era de Piérola, por ejemplo, imagínate que fuera Fuerza Popular. Fuerza Popular. Antes eran enemigos. Profesor, ¿pero qué pasó? Como los dos eran enemigos de Cáceres, estos dos partidos que pareciera que nunca se van a juntar, se juntaron los dos. ¿Para qué, profesor? Para poder derrotar a Morales Bermúdez. ¿Correcto? Entonces hubo un enfrentamiento entre Nicolás de Piérola y el Partido Constitucional, que era el partido de Andrés Avelino Cáceres.
Como murió Andrés Avelino Cáceres, murió Andrés, mejor dicho, Morales Bermúdez, el presidente murió, ¿correcto? Entró su vicepresidente a gobernar. Su vicepresidente de él era un señor llamado Borgoño. Él entró al gobierno porque le corresponde, ¿no? Cuando muere el presidente, entra el vicepresidente. Entonces entró al gobierno y hizo unas elecciones, Borgoño, el vicepresidente Borgoño. ¿Y quién ganó en las elecciones? Ganó Cáceres, ganó Cáceres en las elecciones. Claro, como eran del mismo partido, lo hizo ganar a su amigo Cáceres, ¿no? Pero la gente no quería a Cáceres, la gente estaba muy molesta con Andrés Avelino Cáceres, así que este gobierno de Cáceres, que fue su segundo gobierno, ¿ya? A ver, vamos a ponerle acá para que lo sepas, ¿no? Lo sepas. Segundo gobierno de Cáceres, de Andrés Avelino Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, duró muy poquito, mesecitos nomás, de 1894 hasta 1895. ¿Correcto? Entró, mesecitos nomás. Profe, ¿qué pasó con Cáceres? Otra vez Cáceres se pelea con Nicolás de Piero. Nicolás de Piero, así como le había hecho la vida imposible a Morales Bermúdez, también le hace la vida imposible a Andrés Avelino Cáceres. ¿Y qué crees que hizo la gente? ¿La gente apoyó a Cáceres o a Pierola? La gente apoyó a Pierola, chicos. La gente apoyó a Pierola. A pesar de que Pierola nos había traicionado en la guerra con Chile, ¿no? Imagínate, la gente lo apoyó en vez de apoyar a Cáceres. Aunque Cáceres ya tenía una mala imagen. Y acá, chicos, acabó el segundo militarismo. En este gobierno de Cáceres acaba el segundo militarismo, chicos. O sea, los militares que gobernaban ya no van a gobernar. Segundo militarismo. Con este caída del gobierno de Cáceres terminó el segundo militarismo. ¿Y qué cosa va a empezar, profesor? Va a empezar el gobierno de Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola gobernó el Perú desde 1895 hasta 1899. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los partidos que lo apoyaron? El Partido Demócrata y el Partido Civil, ¿no es cierto? El Partido Demócrata y el Partido, entre los demócratas y los civiles. Los chicos lo apoyaron mejor dicho, a ver acá. En su gobierno se da la famosa coalición nacional, que fue un enfrentamiento entre quién, entre el Partido Demócrata, que era de Cáceres, versus el Partido Civil, ¿no? Acuérdate que el Partido Civil ya había gobernado en el primer civilismo, ¿no? En el primer civilismo había gobernado quién, el famoso presidente Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Había muerto Manuel Pardo y Lavalle, pero su hijo seguía vivo, ¿no? Manuel Pardo, José Pardo, ¿no? José Pardo, su hijo, ¿no? Los Pardo eran este partido civil, ¿no? El hijo de Manuel Pardo y Lavalle, José Pardo, su hijo, ¿ya? Que se enfrentaron, ¿no? Los civiles apoyaban pues a Nicolás de Piérola, mientras que los demócratas de Cáceres estaban en contra de Nicolás de Piérola. ¿Qué cosa hizo Nicolás de Piérola en su gobierno? Nicolás de Piérola usó como base de la economía a la exportación agroindustrial. O sea, ¿qué quiere decir esto, profesor? Que en su gobierno, por ejemplo, se dio bastante la exportación de caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar, la caña de azúcar. ¿Qué más se dio en su gobierno, por ejemplo? La exportación de algodón, ¿no? Algodón, ¿ya? Entonces, en el gobierno de Nicolás de Piérola, él se dio cuenta que para que el Perú vuelva a recuperarse económicamente, esta agroexportación era positiva, ¿no? Entonces, ¿y quiénes eran los dueños de estas haciendas que había, ¿no? En el norte del Perú, ¿no? Los que tenían caña de azúcar, algodón, eran los miembros del partido civil, ¿no? Los famosos aristócratas, ¿no? En la próxima clase vamos a ver, una vez que sale Nicolás de Piérola del gobierno, los aristócratas, estos señores que eran los millonarios del Perú, van a convertirse en los presidentes, ¿no? Eso se llama república aristocrática, ¿no? Pero entonces, es por eso que muchos dicen que Nicolás de Piérola preparó todo el camino, preparó la situación para el gobierno de la república aristocrática, ¿no? De los grandes hacendados, ¿no? ¿Qué más hizo
Nicolás de Piero en su gobierno. Creó el Ministerio de Fomento, ¿no? Era algo así como un Ministerio de las Industrias, ¿no? Para ayudar a las industrias peruanas, ¿no? Profe, ¿qué industrias había en esa época? En esa época, chicos, había industrias en el Perú muy importantes. Si bien es cierto, ya habíamos dejado de tener guano y salitre, ¿no? Que ya prácticamente lo habíamos perdido. Había una industria muy importante, chicos, que nacía en esa época, ¿no? ¿Qué industria nacía, profesor, en esa época? La famosa industria del caucho. ¿Tú has escuchado del caucho? ¿Quién sabe qué es el caucho? A ver si me dicen. ¿Qué es el caucho? ¿Alguien sabe? Las llantas. Claro, el caucho. ¿Y de dónde salen las llantas, chicos? ¿De dónde salen las llantas? ¿Quién sabe de dónde salen las llantas, chicos? ¿De dónde sale el caucho para las llantas? Profesor, el caucho es una planta, es un árbol que crece en la selva peruana. Ese árbol bota una resina, una goma, ese es el caucho, y de eso se hacen llantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, profesor, el caucho, ¿no? Era una industria que estaban haciendo. ¿Y por, ¿Y por qué, profesor, había tanto interés en el caucho? Porque en Estados Unidos y en Europa, en estas épocas, chicos, los automóviles se estaban empezando a construir, ¿no? Y, profesor, todo el mundo en Europa y en Estados Unidos estaba comprando un automóvil, ¿no? Entonces, si se compraba un auto, ese auto tiene que tener llantas, ¿no? Y por eso es que el caucho tenía tanto valor, ¿no? Profesor, ¿qué más había? A ver, ¿qué otras industrias viendo en el Perú, no? Por ejemplo, acá la agroexportación, ¿no? La caña de azúcar, ¿no? Los agroexportadores que estaban exportando caña de azúcar. ¿Qué más, profesor? El algodón, claro, el algodón, ¿no? El algodón de la selva, de Ica, ¿no? El algodón del sur de Lima, que había algodón. Pero no solamente el algodón, la lana también, la lana en las haciendas de la sierra, la lana, los famosos gamonales. ¿Qué más, profesor, había? A ver, ¿qué más? Ah, el petróleo también, chicos. En esa época ya empezó el Perú a descubrir sus primeros yacimientos de petróleo, ¿no? Que están en Talara, ¿no? Entonces, para apoyar a todas estas industrias, se creó el Ministerio de Fomento. Y otro de las medidas que tomó Nicolás de Piérola fue el famoso estanco de la sal. ¿Qué cosa fue el estanco de la sal? Fue un impuesto, chicos, un impuesto a la sal, ¿correcto? Impuesto a la sal. Tú sabes que la sal, aunque no lo creas, la sal a nivel de la historia de todo el mundo ha sido uno de los elementos, uno de los productos más cotizados, más queridos por todas las civilizaciones del mundo. ¿Eh? La sal es muy importante, aunque tú no lo creas. Sin sal no podríamos cocinar. Entonces, profesor, este estanco de la sal fue un impuesto que se puso a la sal. Y cuando tú le pones un impuesto a la sal, que es un producto de primera necesidad, que todo el mundo compra sal, hace que se haga más cara la sal, ¿no? Entonces la gente va a pagar más por la sal. Y eso generó que también la gente se moleste con Nicolás de Piérola. Eso creó que la gente ya no lo quiera al presidente. ¿Correcto? Eso le trajo problemas. Pero gracias a ese tanco de la sal, ¿no? Se dio, por ejemplo, se creó un fondo, dinero, para recuperar Tacna y Arica, ¿no? Para recuperar Tacna y Arica. Algo que no te he dicho, chicos, algo que no te he dicho es lo siguiente, que me he olvidado, que en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez se cumplió los 10 años, se cumplió, a ver, vamos a ponerla acá, se cumplió los 10 años de la ocupación chilena, de la ocupación chilena, chilena en Tacna y Arica, en Tacna y Arica. ¿Ya? Profesor, ¿y qué tiene que ver esto? Cuando perdimos la guerra y cuando se firmó el Tratado de Ancón, Perú y Chile quedaron que en 10 años Chile le iba a devolver Tacna y Arica al Perú. O por lo menos iban a hacer un plebiscito para preguntarle a la gente, ¿no? Y preguntarle a la gente si quería ser peruano o chilena. Pero pues, en su gobierno de él se cumplió ese tiempo y el Perú no reclamó. Nadie dijo nada.
El tiempo pasó y calladitos nos quedamos, ¿no es cierto? No reclamamos a Chile para que nos devuelvan Tacna y Arica en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Entonces es por eso que este presidente en su gobierno hace el famoso estanco de sal, que era un impuesto a la sal, para recaudar fondos para rescatar Tacna y Arica, ¿no? Esa fue la excusa para poner el impuesto. Ahora, también chicos, se creó la sociedad recaudadora de impuestos, ¿no? En la actualidad sigue funcionando, sí, profesor. ¿Cómo se llama en la actualidad? A ver, ¿qué empresa recauda, cobra los impuestos en el Perú? ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo se llama la empresa que cobra los impuestos en el Perú? ¿Dónde se pagan los impuestos? ¿Quién sabe? ¿Quién cobra impuestos en el Perú? La SUNAT. Hasta la SUNAT, muy bien. En su gobierno se creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos, que en la actualidad se llama SUNAT, ¿no? En la actualidad se llama SUNAT. ¿Para qué? Para que esta entidad del Estado, esta institución, sea la que cobre los impuestos, ¿no? ¿A quién cobraba los impuestos? Ya no cobraba los impuestos a los indígenas, ya no, ya, sino cobraba los impuestos a los alimentos, a los productos, a los productos. Él se dio cuenta que si él le cobraba a la gente se iba a molestar con él, como le pasó a Cáceres, ¿no? Cáceres perdió su popularidad, perdió el apoyo de la gente porque cobró la contribución personal, ¿no? Cobró ese impuesto. Entonces él se dio cuenta, si yo voy a poner un impuesto a la gente ya no me va a querer, no va a querer votar. Entonces dijo, voy a poner impuesto a los productos, ¿no? Uno de ellos, la sal, por ejemplo, ¿no? Pero no solo a la sal, también le puso impuesto al tabaco, a los licores, ¿no? Entonces, así el Perú empezó a cobrar, a tener más recursos, más dinero. ¿No, chicos? Ahora, ¿qué más hizo él? Cambió el patrón o la moneda peruana. ¿Te acuerdas que en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres él había creado la libra de plata? En su gobierno, chicos, creó una nueva moneda llamada la libra de oro. ¿Ya? Cambió el patrón plata por el patrón oro. ¿Por qué, profesor? Porque en esa época en el mundo, los países ya estaban cambiando sus monedas. En Europa los países ya no usaban monedas de plata, sino empezaron a usar monedas de oro. Y él también cambió la moneda al oro, ¿correcto? Cambió también la moneda al oro, ¿ya? Como una tendencia a nivel mundial. Eh, Se construyeron bancos y compañías de seguro, ¿no? Acá se construyeron el Banco Internacional, el Banco de Fomento, ¿no? Otros bancos que también se crearon en estas épocas. En su gobierno también se crearon escuelas de ingenieros y de minas, ¿no? Escuelas de ingenieros y minas. Se creó la Sociedad de Industrias de Minas y Agriculturas y se dio acá, ¿no? Lo que te dije, ¿no? La explotación del caucho, ¿no? La explotación del caucho, ¿no? En el Perú empezó la explotación del caucho. ¿En dónde empezó? Principalmente en Loreto, ¿no? Hubo un empresario, chicos, que fue el empresario peruano más poderoso, más grande del caucho, ¿no? Llamado Carlos Fermín Fitzacarral, ¿no? Fitzacarral. Este fue el empresario peruano que fue llamado el rey del caucho, le decían, ¿no? Este fue uno de los que más se benefició mmm, con esta fiebre del caucho. Ahora, algo muy importante que hizo nuestro amigo Nicolás Pierola, chicos, fue que él se dio cuenta que al perder la guerra, habíamos perdido la guerra porque Chile tenía un ejército muy profesional. En cambio, el ejército peruano no era profesionalizado. En ese tiempo los militares, chicos, no es que tenían un sueldo de militar y siempre eran militares. No, 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 no. Los militares más bien eran un grupo de personas, ¿no? Que cobraban, sí, cobraban cuando estaban en una batalla, así, ¿no? Pero era como quien dice que los podías tú alquilar o comprar a ellos, ¿no? Por ejemplo, en esa época yo podía llamar mi ejército, ¿no? Si yo era un empresario con mucho dinero, yo llamaba a los jóvenes y les decía, no, tienes que ir a formar mi ejército, voy a pagarles tanto diario. Y muchos venían, ¿no? Y venían, y ya, Kikín venía, ¿no? Ya, pues yo quiero ser tu ejército. Y así iba reclutando gente, ¿no? Entonces muchos jóvenes venían a mí y se convertían en mis soldados. Pero no es que esos soldados eran profesionales. No, no, no. Más bien eran como trabajadores míos, ¿no? Porque ellos estaban conmigo porque yo les pagaba un sueldo. Y cuando ya no tenía plata, profesor, se iban. Ya no eran soldados, se iban a hacer otra cosa. De repente a otra actividad, a la agricultura, al comercio, se iban a hacer otra cosa.
Entonces, nuestros soldados no eran, nuestro ejército no era profesional. Así que Nicolás de Piero lo que hizo fue traer una misión francesa. O sea, trajo a un grupo de militares franceses. ¿Para qué, profesor? Para que se cree la famosa Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos, sabemos que en la actualidad sigue existiendo, se llama la EMCH, ¿no? Escuela Militar de Chorrillos. La EMCH, chicos, fue creada en el gobierno de Nicolás de Piérola, 1898. Ahí se crea la EMCH, ¿ya? Y en esta escuela se empezaron a formar por primera vez militares ya profesionales, militares de profesión ya, entrenados ya para una guerra, ¿no? Como una carrera, ¿no? Ya una profesión ya los militares. Recién en esta época los militares fueron profesionalizados, ¿correcto? En el aspecto interno, ¿cómo fue el gobierno de nuestro amigo Nicolás de Piérola? Bueno, tuvo varias protestas, chicos. La gente, no todos estaban a favor de Nicolás de Piérola. Hubieron algunos que querían sacarlo a Nicolás de Piérola. Por ejemplo, profesor, en Loreto había un señor llamado Mariano Madueño que él intentó independizar Loreto. Independizar Loreto. Él quería, él quería, chicos, ya Sánchez, no hay problema, ahorita voy a conocer en la lista. Él quería, chicos, que Loreto se independice del Perú. Profesor, ¿y por qué Loreto quería independizarlo del Perú? ¿Quién me dice, a ver, por qué crees que querían independizar Loreto del Perú? Hacer un país solo de Loreto. ¿Quién me dice, por qué crees que querían hacer eso? ¿Alguien me dice? ¿Alguien que sepa? ¿Sabes por qué? Porque en esa época había el caucho, pues chicos, y el caucho era un material muy demandado, ¿no? Muy querido por países extranjeros, por Europa, Estados Unidos. Y como Loreto tenía caucho, Loreto vendía ese caucho, por eso quisieron independizar Loreto, ¿no? Hacer un país, Loreto, ¿no? Más que un país, un estado federal, ¿no? Y que sea autónomo en el manejo de su economía, ¿no? Sin embargo, el gobierno pudo evitar eso, ¿no? También hubo protestas en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho hubo protestas por este famoso estanco de la sal, ¿no? Este impuesto a la sal que le pusieron. Y también, chicos, hubieron problemas en Lima, ¿no? Los empresarios textiles, ¿no? O sea, los que confeccionaban ropa, ¿no? Confeccionaban ropa, como en la actualidad sería, por ejemplo, Gamarra, ¿no? El señor Emilio Mendoza hizo una huelga, ¿no? Una huelga de textiles, ¿no? Contra el gobierno. ¿Por qué, profesor? Porque el gobierno empezó a cobrar impuestos, pues, ¿no? Impuestos a los productos. Entonces, estos comerciantes tenían que pagar un impuesto por comprar su algodón, su lana, ¿no? Entonces les salía mucho más caro producir sus prendas de vestir, ¿no? Entonces hicieron una huelga, ¿no? Fue grande la huelga, sin embargo el gobierno pudo sofocar la huelga, ¿no? No pudieron derrotar. Ahora, en el aspecto externo, chicos, con otros países, ¿cuál fue el principal problema que tuvo el gobierno de Piérola? El problema del gobierno de Piérola fue con Chile, ¿no? Chile. ¿Por qué, profesor? Porque ya Chile nos tenía que devolver Arica y Tacna, ¿no? Tacna y Arica. Todo esto de acá es Arica, que estaba en manos de Chile, y Tacna es esta partida de acá, ¿no? Todo eso estaba en manos de Chile. Habíamos quedado 10 años, o sea, profesor, mira, estamos hablando que el Tratado de Ancón, o sea, el convenio fue en 1884, ¿no? En 10 años más, se supone que en 1894 ya nos tenía que devolver eso, ¿no? En 1894 nos tenía que devolver 10 años más. Pero, profesor, había pasado ya más años, ya estábamos ya en 1899, ya había pasado ya, ¿cuánto? 15 años, y no nos devolvía, Tacna y Arica, Chile, ¿no? Entonces, ese fue un problema. Es así que el presidente Piérola firmó un protocolo, ¿no? Con Chile, el protocolo Billinghurst-La Torre, ¿ya? Para pedir, ¿no? Que se haga el famoso plebiscito, ¿no? La consulta popular. A la gente le preguntaron en esa época
si quería pertenecer a Perú o Chile, ¿no? O sea, querían hacer el plebiscito. Sin embargo, Chile no aceptó, ¿no? Chile no aceptó, chicos, que se haga el plebiscito todavía, ¿no? Chile no quería hacer el plebiscito, ¿ya? Pero se firmó protocolo para intentar hacer el plebiscito, y Chile no aceptó ese plebiscito, ¿no? Es así que termina el gobierno de Nicolás de Piérola. Tú tienes que salir Nicolás de Piérola por las protestas que hay. ¿Ya? No estoy seguro si muere, ¿eh? No estoy seguro que muere. No estoy seguro si muere, pero sale Nicolás de Piérola y se dan elecciones en el Perú, ¿no? Se dan elecciones en el Perú. Y en estas elecciones, chicos, gana el presidente Manuel Candamo, ¿no? Manuel Candamo. ¿Ya? Después de Piérola entra el presidente Manuel Candamo, y con este presidente Manuel Candamo, chicos, se da inicio a otra etapa del Perú llamado la República Aristocrática. La República Aristocrática, chicos. Aristocrática. ¿Qué cosa es la República Aristocrática? Lo vamos a ver la próxima clasecita, pero yo te voy adelantando, ¿no? La República Aristocrática es un periodo donde este, el, el gobierno es asumido por los famosos aristócratas, ¿no? Los aristócratas, chicos, eran los hombres más ricos del Perú, ¿no? Generalmente los que eran dueños de las haciendas, ¿no? Acá en el norte, ¿no? Haciendas de caña de azúcar, ¿no? En el norte, ¿ya? Y en el sur también, acá en Ica, en las haciendas de algodón, ¿no? Entonces esos señores, los grandes hacendados, los grandes terratenientes, ¿no? Las familias más poderosas del Perú eran los que empezaron a ser presidentes del Perú, ¿no? Había 40 familias que eran las familias más ricas del Perú, ¿no? Y las que manejaban todo el Perú, ¿no? Entonces, en este gobierno de la República Aristocrática, que duró casi 20 años, estos señores que eran dueños de las haciendas fueron los que gobernaron el Perú, ¿ya? Esa es ya la siguiente etapa después del gobierno de Nicolás de Piero. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿qué tal, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? A ver, aprovechemos. ¿Todo está claro, chicos? Hola, hola. ¿Están escuchando, chicos? Profesor, Dime, profesor, dime. ¿este es el segundo gobierno o el primero? ¿Cómo? De- eh, este es el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Sí, esta última parte, chicos, es el gobierno de Nicolás de Piérola, de ¿El segundo 1800. o el primero, bro? Este es su segundo gobierno. Es que el primer gobierno fue durante la guerra con Chile. Este es su segundo gobierno, ¿ya? Vamos a ponerlo, segundo gobierno. Su primer gobierno fue durante la guerra con Chile, pero fue un gobierno muy cortito, pues. ¿Por qué? Porque justo cuando él entró de presidente, los chilenos llegaron a Lima, invadieron Lima, y él se escapó. Él se escapó, dejó todo ahí botado, y los chilenos entraron a Palacio de Gobierno y todo, ¿no? Entonces, por eso que el primer gobierno de Nicolás de Piérola casi no se habla mucho, porque no hizo nada, ¿no? No hizo nada, solamente que se escapó cuando llegaron los chilenos, ¿no? Este es el segundo gobierno de Piérola. Muy bien, ¿alguna otra preguntita, chicos? Aprovechen. Muy bien, yo tenía un videito para mostrarles, chicos. Yo tenía un videito para mostrarles. Pero no sé si están en clase, ¿sabes? Yo creo que no. Hola, Ortiz, ¿estás en clase? Hola, Ortiz. Hola. Cutimango, ¿estás en clase? Profe. Ya, chévere. Carlos Yupanqui Sánchez. Ya, muy bien, Ortiz. Yupanqui Sánchez, ¿estás en clase? Ya, Ortiz, está bien. Yupanqui Sánchez, ¿está en clase? Hola, Yupanqui. Cerrón, ¿estás en clase? Cerrón. Cerrón, ¿está en clase? Hola, Cerrón. Hola, Cerrón. Hola, Yupanqui. No estaba. Ramos Torres, ¿estás en clase? Hola, Ramos. ¿Estás en clase? No está en clase. Santos Apure, ¿estás en clase? Hola. No, profesor. Ya, Sí, Cerrón. profesor. Ya, muy bien. Tobar, hola, Tobar. ¿Me escuchas? Profe, yo estoy en clase, Sí, ¿ah? profesor. Ya, está bien, Cerrón. Ya, Cerrón ya está. Tobar.
Sí, Ya, profesor. ya está. Ramos Torres también, chévere. Maldonado está, Yair Maldonado, ¿está en clase? Sí está, Ya muy que bien, presente, profesor. chévere. ¿Y Nostroza Ribe que está en clase? Hola, Nostroza. Sí Sí, está en profesor. clase. Muy bien. Yupanqui Sánchez nomás es el único que no está. Hola, Yupanqui, ¿estás en clase? Hola, Yupanqui. Ya, muy bien. Entonces sí les voy a mostrar el videito. Chicos, acá les dejo el resumen, por favor. El resumen de la clase les dejo. ¿Ya? El resumen. Para que lo copien en su cuaderno o lo impriman, como ustedes quieran, ¿ya? El resumen de lo que hemos hecho hoy día. Cópienlo, o si quieren hacen su propio resumen ustedes, ¿eh? No hay problema. Yo te dejo ahí una opción, ¿no? Si quieren lo hacen así, o si no lo pueden ustedes hacer su propio resumen. A ver, entonces te voy a mostrar un videíto, ¿ya? Te voy a mostrar un videíto. A ver, te aviso que es un videíto medio... A ver, es un video muy bonito. Es un youtuber peruano que hace videos de cultura, de historia, pero sus videos usa algunas palabras que son groserías, ¿no? Usa algunas groserías, pero son bonitos sus videitos. Así que, a ver, te lo pongo, pero te aviso, Se te va, aviso, profe. habla algunas groserías, ¿ya? Habla algunas groserías, así que tápate tus oíditos porque de repente te va a doler tu orejita, ¿ya? Pero son chéveres sus videos, son bonitos, por eso te lo pongo. Te lo explica de una forma bastante dinámica, bastante divertida. Por eso a mí me gusta mucho este youtuber. Así que empezamos, chicos. Ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven mi pantalla? ¿Ven un chico ahí con pelo azul? ¿Se Sí, ve? profe. Ya está. A ver, entonces chicos, dura 15 minutos el videíto. Te lo pongo, no menos, 13 minutos. Te lo pongo. Empezamos. ¿Sabías que no puedes decir la letra R mentalmente? Otra vez. No. Ay, maldita lengua. Derecho católica, pues, y esta vez hablaremos de la reconstrucción nacional. O sea, el segundo militarismo, pero también se llama reconstrucción nacional porque esta etapa se da después de la guerra del Pacífico, o sea, la guerra entre Bolivia y Chile. Luego metieron a Perú y al final Bolivia arrugó y se fue, y solamente se quedó Chile y Perú y se convirtió entre la guerra entre Chile y Perú. Y luego, y esta guerra la ganamos en muertos, porque Chile nos sacó la mierda. Jueves, viernes y toda la semana completa. Pero eso ya está explicado en el video de la Guerra del Pacífico. Así que chequéalo para que puedas entender. Así que ahora vamos a ver cómo Perú se levanta después de esta rompida de culo. Este video es real y grosero. Los datos célebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Como te dije, esta etapa inicia en plena Guerra del Pacífico, pero inicia cuando ya Chile nos había gomeado. Y como sabes, la Guerra del Pacífico inicia en 1879 y termina en 1883. Y después de esto, nuestro querido Perucito quedó con el sucio y partidito. Y el gobernante de ese entonces fue Nicolás de Piérola, pero en el 1881 Chile ocupa Lima y se queda ahí. Esto provoca la huida de la marica de Piérola. Y tú sabes que si el presidente se larga, el que tomaría el cargo sería el vicepresidente, García Calderón. Pero este gobierna solo unos cuantos mesecitos porque es apresado y encerrado en Chile. Así que si el primer vicepresidente ya no está, lo asume el segundo vicepresidente, que fue Lizardo Montero. Pero obvio, como Lima está tomada por Chile, Lizardo no puede gobernar ahí y gobierna desde Arequipa e inicia su gobierno de Lizardo Montero de 1881 a 1883. Y para que Lizardo pueda gobernar tranquilo, Lizardo declara Arequipa como la capital del Perú e incluso crea un pasaporte especial para Arequipa como la República Independiente de Arequipa. Por si acaso, esto es la República Independiente de Arequipa. República Independiente. Así que la guerra es entre Chile y Perú. Así que acá no se metan. Acá no se metan. Pero la ocupación de Chile fueron casi 3 años. Incluso se tenían pequeñas batallas en los Andes. Sacando cara por el Perú estaba Andrés Avelino Cáceres, porque Cáceres decía que aún se podía ganar. Y Lizardo, dime Cáceres, no vayas a firmar ese contrato,
porque sí podemos ganar la guerra. De verdad vamos a ganar la guerra. Recuerda que Chile está en nuestra capital, sí, pero o sea, sí vamos a ganar porque se van a morir de hambre, les cuesta mantenerse, el ejército llevan 3 años ahí, vamos a ganar la guerra. Tú solamente confía en mí. Dime que confías en mí. ¿Confías en mí? Sí, papi Cáceres. Yo confío en ti. Muy bien, Lizarro, confía en mí. Yo también confío en ti. Te apoyaré y te seguiré hasta el fin del mundo. Cáceres, Lizarro. Cáceres. Oh, Lizarro. Cáceres. Y sí, ambos estaban seguros que aún podíamos con esta guerra, pero en Cajamarca un militar no creía eso. Y este militar da un super grito, conocido como el grito de Montán. ¿Cómo que no sabes qué es el grito de Montán? Y quiero ser presidente, quiero ser presidente, quiero ser presidente. Y con ese masculino grito inicia el gobierno de Miguel Iglesias de 1882 a 1885. Con este nuevo gobierno inicia el segundo militarismo, también llamada la Reconstrucción Nacional. Por eso te dije que este inicia poco más de la mitad de la guerra. Entonces, segundo militarismo, de 1882 a 1895. Esta etapa inicia con dos presidentes, Miguel Iglesias y Lizardo Montero. Ambos querían solo una cosa, terminar esta guerra. Solo que Lizardo Montero o la ganaba o la perdía con dignidad, o sea, sin que nos quiten algún territorio. Y Miguel Iglesias la quería acabar sin importar las pérdidas. Oye, Lizardo, ¿qué pasa, Iglesias? Dime, oye, Lizardo, ¿y hay que firmar la paz? No. ¿Por qué no? Porque esto es Perú, un país fuerte, potente, lleno de energía y de vibra, con muchos guerreros y combatientes que pueden sacar tuercas en solo segundos, que pueden armar vasitos en milésimas de segundos. Esto es... Fuera de acá, yo soy firmo la paz, los chilenos tomen territorio, hagan lo que quieran conmigo. Entonces dime tú, ¿a qué presidente crees que Chile va a apoyar? ¿A Iglesias? Exacto, con Don Roto. Pero espera, tenemos a nuestro general Avelino Cáceres. Él sigue resistiendo hasta la batalla de Huamachuco, donde este se enfrenta a un ejército chileno. ¿Y qué crees? ¿Esta batalla la ganamos? Nah, esta batalla la perdimos. Así que con esta excusa, Iglesias firma con Chile la paz entre Perú y Chile. Por ende, el Tratado de Ancón, tratado en el cual perdíamos Tacna, Arica y Tarapacá. Tarapacá para siempre y Tacna y Arica solo por 10 años. Después de esos 10 años, se preguntaría a la gente si querían ser chilenos o peruanos. Y dependiendo a la mayoría, el territorio pasaría al país ganador. A eso se le llama plebiscito. Y listo, por fin terminó la guerra. Pero recuerda, tenemos al otro presidente, Lizardo, que se oponía a dicho tratado. Esto obviamente no les gusta a los chilenos y estos intentarán entrar a Arequipa para destruirla. Y obviamente Lizardo tratará de luchar, pero para luchar se necesita mucha gente. Pero Arequipa estaba dividido en dos. La mitad sí quería luchar y la otra mitad, nah. Así que en un pequeño conflicto echan a Lizardo a patadas de Arequipa y cuando el ejército... La pantalla. muestran resistencia. Amigo Chile, ¿qué tal? Arequipa. ¿No se ve, chicos? Ahora sí, ahora sí. Ya, a ver, a ver. Dicen que tienen problemas con nosotros. No, nosotros no queremos problemas. Recuerda que no estamos solos. ¿Ah? No, Chile, tranquilo. Y no está Lizardo. ¿Quieren echarle ese Lizardo? Que venga, pues que venga. Lizardo ya se fue, ya lo votamos, ya voy a traerme ese pisco que lo voy a hacer mío. Sí, ahora es tuyo ya. Claro, una vez Lizardo fuera, solo nos quedamos con el presidente Iglesias. Así que ya terminó la guerra. Entonces, que empiecen las obras. Uno de los desastres que ocasionó Chile fue quemar y saquear la Biblioteca Nacional. Así que no teníamos ningún libro, aunque igual nadie lee. Pero Iglesias reorganiza la Biblioteca Nacional, llamando a Ricardo Palma para que éste vaya de país en país pidiendo donaciones de libros. Y sí, Ricardo Palma fue conocido como el bibliotecario mendigo. Otra gran obra que hizo Iglesias fue reabrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que también fue destruida. Pero recuerda, Avelino Cáceres quería ganar la guerra, así que este le llama traidor a Miguel Iglesias por entregar nuestro territorio.
territorio y por ende le da una batalla civil. En Guaripampa, el ejército de Iglesias se enfrenta con Cáceres y este le hace la guaripampeada. Es casi como una guapada porque lo agarra de huevón Iglesias. Una vez que el ejército de Cáceres llega a Lima, este se declara presidente del Perú e inicia su gobierno de Andrés Avelino Cáceres de 1885 a 1890. Entonces, Cáceres ya es presidente y lo primero que hizo fue: no sé por qué quiso ser presidente del Perú. Perú está en la mierda, no tiene nada. ¿Y a qué voy a robar ahora? Cáceres, ¿cómo que no tenemos nada? Tenemos nuestros ferrocarriles. ¿Así? Sí, y en Piura acaban de encontrar mucho petróleo. Sí, más abajito también tenemos azúcar. Sí, y en los Andes acaban de encontrar una mina de cobre. No, ¿en serio? También tenemos guano, aunque casi ya no se usa, pero para algo sirve. Y en el sur tenemos algodón. ¿En serio? Sí, más abajito también tenemos los gamonales, los que producen la lana. Y en la selva tenemos el caucho, y estamos en la segunda revolución industrial y todo el mundo quiere producir llanta. Entonces tenemos que exportar todo. Sí, vamos a exportar plata. Pero primero hay que encontrar la plata para exportarlo, porque sí, estamos en la mierda, no sabemos cómo exportar eso. Pero el problema era que no teníamos cómo exportar dichos recursos. Pero el mismo país que sacó provecho de la guerra del Pacífico también la sacó de la reconstrucción. Y sí, hablo de Inglaterra. Tengo este iPhone 10 Pro X Mate 1020 Transformer 10.000. Es lo único que tengo que te puedo dar. ¿Cuánto me puedes pagar por este iPhone? A ver, por este iPhone, a ver, pucha, te doy un caramelo. ¿Qué dices? Porque esta basura no sirve. Ups, bueno, no importa. Y de pasada te voy a dar tu mamá. Y bueno, en la necesidad de salir de la crisis, Cáceres firma con Inglaterra el Contrato Grace, contrato en el cual Perú entregaba solo 3 millones de toneladas de guano, solo 2 millones de hectáreas de selva, o mejor dicho, de caucho, la exportación de nuestro petróleo y todos nuestros ferrocarriles por 66 años, nada más. Y claro, también se fundó el Banco Italiano, actualmente es conocido como el BCP. Ahí termina el gobierno de Cáceres, pero este deja como presidente a Remigio Morales Bermúdez de 1890 a 1894. Remigio era un cacerista, o sea, seguidor de Cáceres, para nuestros tiempos un cacerlover. Así que indirectamente Cáceres seguía gobernando. Una de las acciones de Remigio Morales fue aprobar el habeas corpus. El habeas corpus es, imagínate que estoy caminando feliz por la calle, contento, y ¡pum! Vienen 3 policías y me detienen y me quieren llevar preso, porque ellos especulan que estaba vendiendo drogas, y no, obviamente no lo estaba vendiendo, estaba fumando. Es decir, me quieren llevar preso sin ninguna prueba real de que yo haya estado vendiendo. A eso se le llama arresto arbitrario. Lo que yo debería hacer como un ciudadano es presentar un habeas corpus. El habeas corpus protege mi integridad y a la vez demuestran que yo soy inocente, es decir, que no me deberían llevar preso. Demostrar la inocencia, en pocas palabras. Así que ya sabes qué tienes que decir cuando te quieren llevar a la cárcel por habeas corpus. Correcto. Espera, ¿en qué año estamos? En el 1893. Y el Tratado de Ancón se firmó en el 1883. O sea, ya pasaron 10 años. O sea, que ya es hora de recuperar Tacna y Arica. Y sí, ya habían pasado esos 10 años y, como recuerdas, tenían que devolvernos Tacna y Arica, o al menos hacer el plebiscito, pero creo que se olvidaron de ese pequeñísimo detalle y se dejó pasar, o tal vez se dejó pasar por algunos intereses, pero eso ya tú lo vas a investigar. Luego de esto, Remigio fallece por una grave enfermedad y tú sabes que cuando el presidente fallece, el que asume sería el primer vicepresidente, pero misteriosamente lo asume el segundo vicepresidente, que también era un cacerlover, Justiniano Borgoño Castañeda. Este convoca a elecciones y misteriosamente la gana otra vez Andrés Avelino Cáceres. ¿Otra vez Cáceres? Lo malo que cuando la gente tiene poder, quiere más poder. Parecen esos youtubers que porque tienen unos cuantos miles de seguidores ya se creen la gran c***. No los entiendo, de verdad. No los entiendo. Avanza, chivo, avanza.
Esa es la gente. Gobierno de Andrés Avelino Cáceres, otra vez de 1894 a 1895. Este gobierno no duró mucho porque la gente no es tan cojuda para saber que esto era un fraude. Así que grupos políticos contrincantes se unieron, el Partido Civil y el Partido Demócrata, y todos ellos fueron liderados por Nicolás de Piérola, que había regresado después que se escapó en la Guerra del Pacífico. Entonces, la unión de estos dos partidos son conocidos como los pierolistas. Para nuestros tiempos los llamaremos los pierilovers. Entonces, Cáceres Lovers y Pieris Lovers se enfrentaron en Lima, y a esto se le conoce como la Coalición Nacional, donde los pierilovers ganan esta guerra civil y sube como presidente Manuel Candamo en 1895, y la única obra de él fue convocar a nuevas elecciones, obviamente elecciones reales, y obviamente estas elecciones la ganó Nicolás de Piérola, y ahí inicia el segundo gobierno de Nicolás de Piérola de 1895 a 1899, y con el inicio de este gobierno se finaliza el segundo militarismo o la reconstrucción nacional y se da el segundo civilismo, también llamado la República Aristocrática, que ya lo estaremos viendo en un próximo video. Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes... Muy bien, chicos. Entonces, esto ha sido parte de la clasecita de hoy. Espero que lo hayan entendido. Espero que les haya gustado el video como la clase. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? A ver, aprovechamos para comentar algo. ¿Algún temita, chicos? Nada, profesor. Muy bien. Entonces, chicos, ponemos nuestra asistencia, muchachos. Ponemos nuestra asistencia. Vamos. Ok, chicos. Entonces, Ya, profesor, eso es todo, ¿verdad? sí, ya pueden retirarse. Gracias. Ya, profesor, chao, cuídese. Chao, chao, igual. Ya, profesor Renzo, cuídese. Listo. Chao, chao, chicos. Listo. Escriban su nombrecito, chicos. Ya están todos, ¿no? A ver, Ramos Torres, ya está. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clasecita. Chao, chao. Cuídense.